El Caribe mexicano lo tiene todo. En él hay una gran reserva ecológica y miles de vestigios arqueológicos. Fascinan sus cientos de kilómetros turquesa y el segundo sistema arrecifal más grande del mundo. La oferta para los viajeros es muy amplia. Los servicios turísticos tienen zonas con gran infraestructura, aunque también existen lugares enfocados en el ecoturismo. El gran atractivo que tiene el Caribe radica en la coloración de sus aguas, así como lo claro y fino de su arena. Otra de sus maravillas es la variedad multicolor y forma de peces, corales, esponjas, caracoles, tiburones, tortugas y mantas. Por su ubicación tropical, el Caribe también es un destino de buceo por excelencia, gracias a la gran biodiversidad de sus arrecifes. El Caribe mexicano es hogar de los hermosos marlines, que por su velocidad compiten junto a las demás especies marinas por ser los campeones del mar. El Caribe mexicano forma parte del Mar Caribe. Está situado en el este de América Central y al norte de América del Sur, cubriendo la superficie de la placa del Caribe. También llamado Mar de las Antillas, por estar ubicado al suroeste del arco antillano, el Caribe mexicano se encuentra en la cuenca de Yucatán. El Caribe mexicano es el más grande de los mares marginales del Océano Atlántico y es ubicado en el quinto lugar en extensión a nivel mundial. Es el segundo sistema arrecifal más grande del mundo, después de la Gran Barrera Coralina de Australia. Los arrecifes coralinos del Mar Caribe son muy jóvenes y bordean desde la isla Contoy, ubicada al norte de Cancún, hasta Belice y Honduras. El Caribe mexicano es especialmente famoso por sus aguas turquesa, en las que factores como el tipo de arena o la cantidad de conchas y corales determinan el juego de colores que podemos observar. Una de las características del Caribe mexicano es que tiene aguas menos salinas que el resto del Océano Atlántico. Aunque biológicamente se considera que el Caribe es pobre y con escasa pesca, este sostiene uno de los ecosistemas más importantes a escala mundial, el sistema arrecifal del Caribe mesoamericano.
Este enorme sistema arrecifal abarca un área de más de 1000 kilómetros cuadrados e incluye el arrecife de barrera más largo del hemisferio occidental. Es la única barrera arrecifal transfronteriza del mundo. En el ambiente terrestre se encuentran selvas tropicales, como la selva mediana y la selva baja. En el ambiente costero existen dunas costeras, playas arenosas y lagunas costeras como el pastizal inundable, petenes y manglares. El nombre de este mar se deriva de los caribes, un pueblo nativo que ocupa parte de las Antillas Menores y de América del Sur. Por lo general, las aguas del Caribe muestran un hermoso color azul turquesa y son poco hondas. En la actualidad, esta gran masa de agua se asienta principalmente sobre la placa tectónica del Caribe. Se cree que el Caribe mexicano tiene una antigüedad de casi 180 millones de años. Este mar es hogar de manatíes, tortugas, tiburones, atunes aleta amarilla, mantarrayas gigantes, morenas, ballenas jorobadas y langostas. Casi el 10% de los arrecifes de coral del mundo se hallan en el Caribe. De ellos, el más famoso es el Sistema de Reservas de la Barrera del Arrecife de Belice, nombrado Patrimonio de la Humanidad. Pero sin lugar a dudas, uno de los grandes atractivos del Caribe mexicano es la isla Contoy. También llamada Isla de los Pájaros, la isla Contoy es un área protegida de gran valor para la preservación de la biodiversidad en México. En épocas prehispánicas, pobladores de la cultura maya, asentados a lo largo de las costas de la península de Yucatán, realizaron incursiones a esta para pescar distintas especies marinas. Isla Contoy es la superficie insular del Caribe mexicano, ubicada más al norte, y constituye el punto en donde termina el sistema arrecifal mesoamericano. En la isla se presentan distintos tipos de hábitat. Entre ellos están la vegetación marina y de dunas, el matorral costero, palmares, manglares, lagunas salinas, litorales rocosos y playas arenosas. La isla Contoy presta importantes servicios ambientales que incluyen la aportación de nutrientes que benefician al plancton y con ello a los peces en general, incluyendo a los de interés comercial. Las lagunas interiores de la isla ofrecen refugio y áreas de crianza a muchas especies de peces y aves. De igual manera, los manglares y los arrecifes de coral de la isla Contoy proveen protección a las costas de los embates de huracanes y tormentas tropicales. Finalmente, los paisajes constituyen un importante atractivo para el turismo, una importante derrama económica a la región. Isla Contoy es una de las áreas protegidas en México con mejor estado de conservación. Esto no significa que no se tengan retos para su manejo y la conservación efectiva de sus valores naturales. El blanqueamiento de los corales y las especies invasoras, como el pez león, son problemáticas que requieren atención permanente para evitar el deterioro de los ecosistemas en la isla.
Una de las especies más llamativas presentes, tanto en la isla Contoy como en otras islas del Caribe mexicano, es el cangrejo ermitaño marino gigante. El cangrejo ermitaño gigante es lo suficientemente grande como para que pueda habitar una concha completamente desarrollada de caracol rosado. Este cangrejo atacará y comerá a un caracol en su concha, obteniendo así una comida y una concha que le brinde protección cuando se mete el sol, pues la mayoría de ellos son nocturnos. Los cangrejos ermitaños tienen abdómenes largos y curvados en espiral que son blandos y por lo tanto vulnerables. Su abdomen, sin embargo, está protegido de los depredadores por una concha de caracol vacío, en el que todo el cuerpo puede retraerse. La punta del abdomen del cangrejo ermitaño está adaptada para sujetarse a la concha de caracol. A medida que los cangrejos ermitaños crecen, requieren conchas más grandes. Debido a que las conchas de caracoles adecuadas son a veces un recurso limitado, los cangrejos ermitaños luchan vigorosamente entre ellos para conseguirlas. Sin embargo, si los cangrejos varían significativamente en tamaño, la aparición de peleas sobre conchas vacías disminuirá o será inexistente. Los cangrejos ermitaños con conchas demasiado pequeñas no pueden crecer tan rápido como aquellos con conchas bien ajustadas. Y es más probable que se los coman si no pueden retraerse completamente en la concha. De regreso en las profundidades del océano que rodea la isla Contoy, nos encontramos con un paisaje submarino sin comparación, dentro del cual podemos observar hermosos pastos marinos que se mecen junto con la corriente. Las praderas de pastos marinos son ecosistemas dominados por plantas sumergidas bajo el agua marina. Estos pastos crecen fijándose a diferentes tipos de sustratos como lodo, arena, arcilla y en ocasiones sobre las rocas. Una de las funciones más importantes de las praderas marinas es la de ser sitio de crianza, refugio y alimentación de muchas especies de juveniles peces e invertebrados. No muy lejos de los pastos marinos podemos encontrar a las barracudas. Valiéndose de su peculiar forma de proyectil, no hay presa que se le escape a este eficaz depredador. A su alrededor, ningún animal marino que pueda ser su alimento se puede descuidar, porque la barracuda no va a descansar hasta atraparlo, despedazarlo y comerlo pacientemente. Los parches de gorgonia tienen un esqueleto interno que está rodeado por una corteza blanda en la que se alojan los polípolos de 8 tentáculos. Gracias a esta característica, las gorgonias son consideradas octocorales. El coral cerebro forma colonias masivas de forma semiesférica que pueden alcanzar los 2 metros de diámetro. Este tipo de corales presentan valles paralelos, sinuosos y profundos, separados por anchos surcos. Este particular tipo de corales pueden ser solitarios o coloniales. A través de corales y peces multicolores, llegamos a vislumbrar los famosos parches arrecifales. Los arrecifes coralinos constituyen uno de los ecosistemas de mayor diversidad biológica del medio marino.
en conjunto con los pastos marinos, son zonas que proporcionan refugio, protección y alimentación a peces, moluscos y crustáceos, entre otros organismos. Los arrecifes coralinos funcionan como una barrera contra el oleaje y contra eventos meteorológicos extremos como nortes y huracanes. Dentro de los arrecifes coralinos encontramos a un curioso habitante que nos sorprenderá con su particular forma: los corales conocidos como acroporas. Estos hermosos animales suelen vivir en arrecifes localizados en los mares tropicales, en zonas poco profundas, bien iluminadas y cercanas a las costas. Los corales acroporas más representativos son el cuerno de alce y el cuerno de ciervo. Alrededor de sus ramas crean hábitats para muchas especies como langostas, peces loro, pargos y otros peces de arrecife de coral. Tanto el cuerno de alce como el cuerno de ciervo se encuentran sujetas a protección especial. Dentro de las especies de arrecife de coral que podremos ver junto a los acroporas está el pez conocido como jaqueta bonita. La jaqueta bonita es una especie de pez de tamaño pequeño y con características bicolores. Mientras que la parte de abajo de estos peces es amarilla, la parte superior es azul o incluso morada, produciendo una combinación muy especial. Los escaros, conocidos comúnmente como peces loro, son una familia de peces tropicales que también viven en arrecifes de coral. Se les denomina peces loro por su particular dentadura, que se agrupa en una estructura que se asemeja al pico de los loros. Los loros usan este pico para roer el coral y rocas, arrancando así las algas de las que se alimentan. Junto a los loros encontraremos a la gallineta café, una especie de pez marino relativamente común y con grandes poblaciones estables. Su carne es considerada de buena calidad y comercializada para consumo humano. Es un pez ángel típico con un cuerpo corto comprimido lateralmente y una pequeña boca con dientes diminutos. Enterrado en los corales, existe un organismo que nos asombrará: el poliqueto tubicola, también conocido como árbol de Navidad. Este gusano se introduce en los corales vivos, dejando fuera dos coronas espirales de diverso e intenso colorido. Los árboles de Navidad también usan como hogar corales muertos, conchas o madera. Su nombre común coincide en significado en casi todas las lenguas y se debe a su forma y colorido. Los árboles de Navidad pueden medir desde pocos milímetros hasta unos 10 centímetros de longitud, y los tubos son mucho más largos que sus habitantes. Estos son los pargos. Este pez se distribuye por aguas tropicales y subtropicales de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. La mayoría de las especies de pargos son depredadores de crustáceos y peces. Aunque varias son planctívoras, viviendo en profundidades de hasta 450 metros.
Algunas especies de pargos que se encuentran en la isla Contoy son el pargo canchís, el pargo prieto y la rubia. Por otra parte, los lábridos son una familia de peces marinos. La mayoría son muy coloreados. Estos peces tienen bocas separadas en las articulaciones de la mandíbula. La espina dorsal de los lábridos llega a tener hasta 21 espinas y rayos blandos. Algunos lábridos son conocidos por la simbiosis con otros peces, que nadan junto a ellos y les limpian de parásitos las bocas y cavidades. Visualmente muy distintos, pero igual de interesantes, los cirujanos amarillos son una familia de peces marinos tropicales que viven entre arrecifes de coral. Esta familia de peces tiene una pareja de espinas que son aguijones muy peligrosos. Este elemento es lo que ha dado origen a su nombre común de peces cirujano. El cirujano azul es una especie muy común en las aguas del Caribe mexicano y sus miembros más jóvenes son de color amarillo. A continuación, veremos a los peces conocidos como burros, que se distribuyen por los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Los adultos permanecen inactivos durante el día, cuando se refugian cerca de los arrecifes, mientras que se desplazan durante la noche para alimentarse de invertebrados. El viaje por la isla Contoy nos lleva brevemente a la superficie para adentrarnos en la paradisíaca vegetación de los manglares. Los manglares son una formación vegetal leñosa, densa y formada de árboles y arbustos que miden hasta 30 metros de altura. Su nombre deriva de los árboles que los forman, los verdes y flexibles mangles. El vocablo mangle proviene de un vocablo de origen caribe o guaraní, que significa árbol retorcido. Normalmente los manglares funcionan como una barrera debido a motivos de desarrollo cuando la costa ha sufrido una rápida erosión. Los manglares también sirven de hábitat para numerosas especies y proporcionan una protección natural contra fuertes vientos, olas producidas por huracanes e incluso por maremotos. Los manglares son hábitats anfibiosos, costas poco expuestas que reciben agua dulce. Dentro de estas costas se encuentran golfos, bahías, estuarios y penínsulas. Los manglares están caracterizados por la predominancia de especies de árboles de mangle que tienen la propiedad de tolerar condiciones extremas de salinidad. Estas zonas desempeñan una función primordial en la protección de las costas contra la erosión eólica y del oleaje.
Los manglares alojan gran cantidad de organismos acuáticos, anfibios y terrestres. Los manglares son motores generadores de vida. Son hábitat de cientos de especies de peces, moluscos y crustáceos que cuando son jóvenes necesitan la protección de sus intrincados huecos. Los manglares también son el hábitat temporal de muchas especies de aves migratorias septentrionales y meridionales. La isla Contoy tiene la presencia de los 4 tipos de mangle: el mangle negro, el mangle botoncillo, el mangle blanco y el mangle rojo, todos ellos amenazados. Uno de los habitantes de los manglares más impresionantes es sin duda alguna el manatí. Los manatíes se encuentran desde el Caribe mexicano hasta la desembocadura del río Amazonas. El manatí es un animal corpulento que tiene un aspecto regordete con una aleta terminal redondeada en forma de espátula. La cabeza de estos animales se ensancha y se une a su cuerpo sin necesidad de tener cuello ni hombros. El manatí no tiene ningún miembro posterior, pero posee miembros delanteros muy flexibles. A manera de remo, los manatíes usan sus aletas para ayudar al desplazamiento sobre el fondo, rasguñar, tocar e incluso para abrazar a otros manatíes. Otros usos que los manatíes dan a sus aletas son mover el alimento hacia su boca y facilitar la limpieza de esta. Si avanzamos un poco más a través del océano, nos encontraremos con uno de los depredadores más brutales del mundo marino, el pez león. La especie no es nativa del Mar Caribe y de hecho es un peligroso intruso capaz de destruir los arrecifes. Este hermoso pez, originario de Indonesia, está presente en el Atlántico y Golfo de México desde mediados de los años 80. El venenoso pez león, que es rápido para reproducirse, es extremadamente agresivo al buscar comida y podría alimentarse de cualquier cosa. De hecho, los peces león se atiborran tanto que desarrollan una enfermedad en el hígado. El pez león es un verdadero espécimen exótico que llama la atención. De su cabeza emergen brillantes y venenosas espinas como la melena del león terrestre. Su apetito es voraz y su resistencia a los elementos asombrosa. De hecho, es un pez que no tiene depredadores naturales. El conjunto le hace un cazador nato, el rey de la jungla acuática. Sin embargo, los millones de ejemplares que existen en las aguas del Caribe persiguen a más de 60 especies nativas, en especial
a las más jóvenes. Esta caza puede reducir las poblaciones de peces hasta en un 80% en un plazo de 5 semanas, cazando en grupos y alimentándose hasta que exterminan todas sus presas en el área. Esta es una táctica brutal, cuyo impacto amenaza la supervivencia de los ecosistemas y las economías locales que dependen de ellos. En cuanto a las zonas caribeñas más afectadas, el pez león tiene un efecto devastador en la supervivencia de la segunda barrera de coral más grande del mundo, el arrecife mesoamericano. Bastante más al sur de la isla Contoy, nos encontraremos con otra isla, pero mucho más grande y con fama internacional gracias a la belleza de sus playas, Cozumel. Cozumel es una isla oceánica de origen coralino que nunca estuvo conectada al continente. Este aislamiento convirtió a la isla en un lugar propicio para la generación de especies endémicas, ya que sus poblaciones han evolucionado en forma independiente. La isla de Cozumel queda dentro del área natural protegida, Reserva de la Biosfera de Caribe Mexicano. No obstante, Cozumel tiene sus propias áreas naturales protegidas, como el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel y el Parque Marino Nacional Arrecifes de Cozumel. Cozumel es una de las islas más grandes de México y uno de los sitios de buceo más famosos a nivel mundial por su biodiversidad submarina. La isla de Cozumel constituye un sitio de enorme importancia en la conservación de la biodiversidad. En el caso de las aves, esta importancia se basa en la contribución de la diversidad biológica derivada de la presencia de especies endémicas, residentes y migratorias que viven en Cozumel. A pesar de que el parque en su mayor parte es marítimo, la parte terrestre alberga anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Las comunidades vegetales están representadas por algas y pastos marinos. El área de Cozumel sirve de santuario de especies de flora y fauna marinas, algunas de las cuales se encuentran amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial. Tal es el caso de las tortugas marinas, langostas, caracoles reina, corales negros y octocorales. En las aguas de Cozumel podemos encontrar a la esponja barril gigante. La vida media de esta esponja marina es de las más largas del planeta y ronda los 2.300 años según algunos ejemplares estudiados. Algunos blénidos son peces limpiadores, comiendo los pequeños invertebrados que viven sobre otros peces, como puede ser el caso de los burritos roncos locos prietos, que también encontramos en Cozumel. Descansando sobre el fondo arenoso, el buzo podrá encontrar una especie muy llamativa por su color rosa, el botuto o caracol rosado. El caracol rosado sostiene una importante fracción de la pesquería en el Caribe. Este caracol llega a medir hasta 30 centímetros de longitud con la vuelta corporal muy desarrollada. Los caracoles rosados cuentan con un gran labio externo extendido en forma de ala de color rosa, amarillo o anaranjado. La hembra es capaz de poner hasta 460,000 huevos. A veces un pequeño animal vive debajo del manto como protección y solo muy de vez en cuando se halla una perla dentro del manto del animal. El caracol rosado sostiene una importante fracción de la pesquería del Caribe. Este caracol es consumido por su carne y también por lo hermoso de su concha que se vende como souvenir.
Desafortunadamente, la especie se ha vuelto tan escasa que ahora está enlistada como una de las especies que podrían llegar a estar en peligro de extinción, a menos que se controle estrictamente su comercio. La recuperación del caracol rosado ha sido lenta y por eso se decretó veda permanente. Junto a los caracoles rosados, otra de las especies marinas que suelen nadar en las profundidades son las rayas. Son muchos los peces que forman el grupo de los cartilaginosos. Las rayas y las mantarrayas son apenas uno de tantas especies que forman esta familia. La mayoría de las rayas viven en las costas, aunque algunos lo hacen mar adentro, en profundas depresiones marinas. Algunas rayas viven entre estuarios de agua dulce y salada. Pero hay otras que lo hacen exclusivamente en aguas dulces. Las mantarrayas y las rayas tienen cuerpos planos con grandes aletas pectorales que utilizan para propulsarse. Las especies más grandes mueven estas aletas como alas. Poseen un hígado lleno de aceite, como los tiburones, que las ayuda a mantener la flotación, pero el suyo es más pequeño y les permite permanecer en las profundidades. La mayoría es del mismo color que el fondo del mar, por lo que pueden enterrarse en el sedimento y camuflarse. Muchas mantarrayas y rayas carecen de escamas, pero existen algunas que cuentan con enormes escamas semejantes a espinas para protegerse. Estos peculiares peces tienen su mecanismo de defensa ubicado estratégicamente en la cola, la cual está cubierta de componentes tóxicos listos para ser usados contra su atacante. Todas las especies de mantarrayas y rayas son carnívoras, y la mayoría es depredadora de peces pequeños que viven en el fondo del mar y de invertebrados. Estos peces tienen además dientes para agarrar, raer y triturar el alimento. Algunas especies, como las mantas, filtran su alimento con sus laminillas de las branquias, similares a coladores. Junto a las rayas, se pueden observar a las hermosas doncellas mulatas, que son una de las especies que más comúnmente se pueden ver en Cozumel. Las anémonas, por su parte, pertenecen al grupo de los corales y medusas. Son animales marinos que se adhieren al sustrato, la arena, las rocas y las conchas de crustáceos o moluscos. Las anémonas son pólipos solitarios, que parecen más bien una colorida planta que un animal propiamente dicho. Su cuerpo es cilíndrico y tienen tentáculos dispuestos radialmente en anillos concéntricos, usualmente en números múltiplos de 6. Tanto los tentáculos como otras partes del cuerpo contienen células urticantes, provistas de neurotoxinas paralizantes que responden al contacto. Las anémonas usan esas toxinas para evadir enemigos o para permitirse ingerir presas más fácilmente. Aunque hay ciertos animales que se inmunizan a los efectos de las neurotoxinas, como los peces payaso. Nuestro recorrido de buceo continúa y nos encontramos de nuevo con la hermosa gallineta café. De adulta, la coloración base del cuerpo y las aletas de la gallineta es gris y tiene las escamas bordeadas de blanco, lo que produce un patrón de red sobre el cuerpo. El viaje submarino parece no terminar entre las cálidas aguas del Caribe mexicano. Si prestamos atención, encontraremos nadando frente a nosotros al pez conocido como mero negro. El mero negro es un pez solitario de sexualidad hermafrodita. Esto quiere decir que los jóvenes son en su mayoría hembras, pero se transforman en machos a medida que crecen. Los adultos se alimentan principalmente de otros peces y calamares, aunque la alimentación de los más jóvenes es de crustáceos, especialmente camarones. Es un pescado muy sabroso, importante para consumo humano, por lo que suele pescarse todo el año. El burrito amarillo o payaso, por otra parte, habita en los arrecifes coralinos o en fondos rocosos. Estos llamativos peces se alimentan por las noches de moluscos y crustáceos. De igual manera, los burritos amarillos jóvenes picotean parásitos de la piel de peces más grandes.
Estos peces, a su vez, deben tener cuidado de no nadar junto a las cavidades rocosas de los arrecifes, pues podrían encontrar una desagradable sorpresa escondida entre ellas: las morenas. Las morenas son una familia de peces de tipo anguila. Gracias a su fisonomía con forma de serpiente que llega a medir 1,5 metros, las morenas pueden acechar a su presa desde las grietas. Las morenas son carnívoras y se alimentan principalmente de peces más pequeños, pulpos, calamares, sepias y crustáceos. En Cozumel, una de las especies que se pueden observar es la morena verde. Por otra parte, los pargos amarillos del Caribe son uno de los peces más comunes en las aguas de Isla Cozumel, al igual que el ronco blanco o burrito. Sin embargo, un grupo de peces poco común que habita los arrecifes veracruzanos es el de las sepias. Se conocen unas 100 especies diferentes de sepia, distribuidas en los mares de las zonas tropical y templada. En general, la sepia tiene el cuerpo un tanto aplanado y los tentáculos distribuidos en pares en torno a la boca. Un par de estos tentáculos son más largos que los demás y sirven para capturar las presas. La sepia come pequeños moluscos, cangrejos, camarones, peces y otros de su misma especie, que mastica gracias a su pico triturador, usado otras veces como defensa de último remedio. Dentro de sus depredadores se incluyen los delfines, tiburones, focas y peces tales como la temible barracuda. Las barracudas son peces de forma alargada y cilíndrica con la cabeza puntiaguda. Sus colores van del pardo al azulado en la parte del lomo y algunas veces con barras oblicuas tenues sobre el dorso. En ocasiones también tienen una coloración plateada y con las aletas ligeramente amarillentas. Esta especie es de hábitos costeros y forma agregaciones cerca de la superficie. El Caribe mexicano es un ecosistema predominantemente arrecifal. Como tal, contribuye a la estabilización y protección de los paisajes costeros. De igual manera, el Caribe mexicano sirve como hábitat para la alimentación y crianza de mamíferos marinos, así como reptiles, peces e invertebrados, muchos de los cuales son de gran importancia pesquera y comercial. También esta hermosa zona tiene gran relevancia social, económica y personal para los habitantes del lugar. Esto debido a que da empleo y es fuente de ingresos para personas que viven en las áreas costeras cercanas. Debido a la cantidad de divisas que generan las actividades turísticas, se ha incrementado el sistema de servicio portuario en la región. Dicha infraestructura portuaria llega a atender a más de 1 millón de turistas que viajan en crucero. Aunque esto parezca bueno, no se ha prevenido el grado en que estas actividades afectarían los arrecifes coralinos de la región. Los atractivos naturales que atraen a los visitantes terminan siendo amenazados e incluso destruidos por estos o por la infraestructura al servicio del turismo. Adicionalmente a la contaminación y destrucción del hábitat que degrada o destruye los arrecifes, el blanqueamiento es otra amenaza. El arrecife mesoamericano ha sufrido blanqueamiento al menos 7 veces desde 1995. El blanqueamiento es una respuesta en la que el coral expulsa a sus componentes beneficiosos debido al estrés, como pueden ser las temperaturas elevadas. Han sido muchas y diversas las iniciativas de conservación de los arrecifes del Caribe, desde los ámbitos internacional, nacional, gubernamental y social.
En muchos casos, el éxito ha derivado del entendimiento de los habitantes de la región acerca de la importancia sustancial que tiene el uso responsable y sustentable de los recursos naturales. Esta lógica responde a que los locales son los primeros beneficiados. En un reporte del 2018, se ha encontrado que aunque en general la zona del Caribe mexicano se encuentra amenazada, hay indicio de recuperación, en especial en Cozumel. El Caribe mexicano es hogar de una enorme cantidad de vida silvestre y marina. Dentro de este espectacular panorama, sus arrecifes son motivo de admiración en todo el planeta. Los arrecifes son uno de los ecosistemas que más atractivos resultan al hombre, gracias a su diversidad y color. Sin embargo, las características climáticas y geográficas que permiten que los arrecifes existan también los hacen tan susceptibles a fenómenos naturales que pueden terminar por destruirlos. En principio, la temperatura del agua es fundamental para que los arrecifes del trópico sean tan biológicamente diversos y coloridos. Hoy en día, con el gran problema del cambio climático amenazando al mundo entero, la temperatura del agua sube más allá de lo que los arrecifes pueden soportar y por lo tanto, estos mueren. Por otra parte, el Caribe mexicano es hogar de escenarios de gran belleza que atraen turistas de todo el mundo. Esta belleza natural representa una derrama económica importante para la población de la región. Por otro lado, la demanda de infraestructura para dar servicio a estos visitantes ha terminado por degradar el ecosistema. Aunque existen opciones de turismo menos dañinas, como lo son el buceo, la práctica de snorkel, el ecoturismo y la pesca deportiva, es responsabilidad de todos los mexicanos, extranjeros y visitantes, hacer un uso adecuado de las playas, mares y ecosistemas del Caribe mexicano. Con una explotación balanceada de los recursos naturales, así como programas gubernamentales y participación ciudadana, se puede lograr un equilibrio entre la realización de actividades productivas y la conservación de los ecosistemas. Para que de esta manera podamos seguir admirando sus arrecifes, así como sus especies terrestres y marinas por mucho tiempo.